Nuestro invitado de hoy ha dicho que las elecciones mexicanas son una de las más caras del mundo. Fue consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Es periodista. Actualmente escribe en el diario Reforma. Hoy en Periférico 1313, Eduardo Juchim. Eduardo, muchas gracias por estar en esta edición número 100 de Periférico 1313. Es nuestro aniversario y te agradecemos que nos acompañes. Quiero primero, antes de entrar a detalles sobre el tema electoral, que nos des una reflexión. ¿Cuál es el estado de la salud y de la enfermedad de la democracia mexicana? ¿Cómo la ves? Bueno, Luis Carlos, primero, qué bueno, felicitaciones por el programa número 100, qué privilegio estar en él. Y bueno, en cuanto a la calidad de la democracia, yo creo que nos queda un largo trecho por recorrer y dentro de estas circunstancias de nuestra democracia todavía incipiente, todavía en desarrollo, creo que el principal problema, es el que tiene que ver con el dinero. Me parece que no hay ningún otro aspecto más importante, más relevante y más lamentable también que el relacionado con el dinero en la política. Esa es la principal enfermedad. Pero antes de entrar a eso, que vamos a entrar en detalle en unos momentos, dame unas buenas noticias. ¿Por qué debemos estar satisfechos de la democracia mexicana, si es que hay algo por lo cual estarlo? Bueno, yo diría que si vemos el panorama general, me parece que la conclusión tiene que ser de insatisfacción, aunque por supuesto hay aspectos relevantes, importantes, como el hecho de que en la mayor parte del país haya podido celebrarse una elección pacífica, que la mayor parte de las casillas, aunque menos que antes, menor porcentaje que antes, pero sí, de todos modos un porcentaje abrumador, se hayan instalado, que la gente haya podido ir a votar a pesar de muchos problemas en ciertas regiones focalizadas. Yo creo que esa es una buena noticia. Ok, que se celebre la parte formal, digamos, de la democracia, que la gente vote. ¿Los que salen electos por medio de estas elecciones están gobernando bien para el país? Ese es un problema, Luis Carlos, porque otro de los aspectos lamentables de la democracia es el resultado, porque los gobiernos que están siendo elegidos, los legisladores que están llegando a las cámaras, a los distintos congresos, pues dejan en lo general, teniendo en cuenta que hay excepciones, pues dejan un mal sabor, le quedan a deber a la sociedad cuando no cometen definitivamente infracciones a la ley, sobre todo en lo que tiene que ver con la corrupción y el ejercicio de los presupuestos. Ahora, tú dijiste, el dinero es el principal problema de la democracia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el dinero? ¿Por qué es un problema? Es un problema porque hay un gasto descontrolado en las campañas políticas. Hay un financiamiento, hay un financiamiento público que yo creo que es correcto, que prevalezca el financiamiento público sobre el privado, por muchos motivos, pero el problema es que frente a ese financiamiento público hay un gasto oculto, un gasto por debajo de la mesa, un gasto subterráneo que no ha sido posible detectar por parte de las autoridades electorales. Y entonces ese es un grave problema. Hace 2 semanas, cuando el INE, estaba haciendo la fiscalización, varios consejeros dijeron que esta era la mejor fiscalización, que todos los candidatos habían gastado lo que la ley establecía y dijeron que como prueba solamente 18 candidatos a diputados, creo, habían rebasado el tope. Bueno, Luis Carlos, es que la verdad es que hay un deseo de reflejar hacia la sociedad un estado de cosas color de rosa, lo que se dice allí en los pasillos del Instituto Nacional Electoral como Inelandia, que no corresponde a la realidad. La fiscalización es una fiscalización fallida, la realizada por muchas razones. El costo de los comicios de 2015 asciende a 35,000 millones de pesos.
Se compone del presupuesto destinado a las autoridades electorales federales, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a las autoridades estatales, los 17 institutos electorales y tribunales locales con elecciones este año y de las prerrogativas para los partidos políticos. Si a esa cifra se le agregara un cálculo del valor comercial de la propaganda partidaria en radio y televisión, que no les cuesta a los partidos, el costo se elevaría a 56.622 millones de pesos. Estos 35.000 millones superan los presupuestos para la prestación de servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal y es 10 veces mayor al Programa Nacional de Becas de Educación Básica y al del Seguro Popular. Eduardo, estamos platicando de la fiscalización del gasto de las campañas. ¿No te gusta la fiscalización cuando los consejeros del INE dicen que está muy bien? ¿Qué pasa? Es una visión color de rosa, decía yo, sobre la realidad. Sí. La realidad es que en estas campañas electorales se gastaron recursos, dineros, muy por encima de lo que el INE pudo detectar. ¿Cuál es el problema con la fiscalización? Porque de este tema yo vengo oyendo y yo que tuve el privilegio de trabajar en el IFE hace muchos años, era el tema. Tú trabajaste en el Instituto Electoral del Distrito Federal y presidiste la fiscalización. Los reformadores de la última reforma electoral en 2013-2014 nos prometieron que ahora la fiscalización iba a ser lo máximo porque iba a ser centralizada, el INE iba a fiscalizar creo que 65,000 informes y como ahora era desde el centro, entonces iba a estar mejor. Tú lo que nos estás diciendo es que este modelo centralizador no está funcionando. No funcionó, no necesariamente porque haya sido centralizado, sino porque no hubo una estrategia adecuada. Por ejemplo, el INE se centralizó, podía haber delegado, no lo hizo, y yo creo que lo que debió hacer... O sea, lo que dice la legislación es que el INE es el que tiene la atribución, pero fiscaliza. puede decirle a un instituto Delegar, local, hombre, hazlo tú. ocúpate de la elección local, por ejemplo, Okay. ¿no? Creo yo que eso debió haberse hecho, Okay. claro, con las normas y con los estándares de la fiscalización del INE, pero que lo ejecutaran otros operadores. Sí. Esto no se hizo y el resultado fue, Luis Carlos, que es una labor abrumadora que rebasó las posibilidades humanas. Me dicen, y tengo razones para creerlo, que los fiscalizadores se pasaron pues, prácticamente todo el día, todos los días, durante todos estos últimos meses, para poder hacer algo medianamente insatisfactorio, porque el resultado fue terrible, fue muy lamentable. No hay... Bueno, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, les devolvió todos los dictámenes. Bueno, entonces da la impresión, a mí no me gusta mucho esta idea de que desde el centro puedes ver mejor el bosque, porque necesitas ver las ramas, necesitas ver las raíces, y eso solamente se puede hacer desde las localidades. Yo creo que en todo caso la reforma electoral debe haber dicho, el INE establece los estándares de fiscalización y cada quien la ejecuta. Y controla si quieres, pero la operación, el trabajo, el arrastrar el lápiz tenía que haber sido en quienes lo estaban haciendo normalmente, por lo menos en las elecciones locales. Ahora, dime una cosa, Eduardo. Este sistema tiene una plataforma para que los candidatos suban la información de sus gastos de forma semanal, ¿es correcto? Sí. Directamente, y como debió haber funcionado es que todos los candidatos en todo el país suben sus informes, sus facturas, y todo se sube a la plataforma y los consejeros la pueden ir viendo en tiempo real. ¿Es correcto eso, verdad? Bueno, en teoría sí. No funcionó así en esta ocasión. No funcionó así en esta ocasión, pero además había un tramo final en el que las operaciones, los informes tenían que revisarse mediante un sistema que no está concluido. Y en consecuencia, aquello hubo que hacerlo finalmente a lápiz, como siempre. En 15 años, el presupuesto del IFE, ahora INE, pasó de más de 8,000 millones en el año 2000 a 18,000 millones y medio de pesos. Como consecuencia de la última reforma político-electoral que homologa la fórmula de financiamiento público de los partidos, tanto a nivel federal como en las entidades, aumentó 51% el total de los recursos destinados a los partidos en los estados. A comparación de la última elección intermedia, el costo del voto de 2015 fue mayor, pues fue de 507 pesos contra 351 en 2009.
Eduardo, esta fiscalización que dices que es fallida. El otro día un amigo que fue candidato a diputado local en la Ciudad de México me decía, dijo, oye, ¿cómo viste el sistema de fiscalización? Y me dice, mira, para serte sincero, yo subía lo que quería y no subía todo porque este candidato me dijo que gastó 5 millones de pesos. El tope para una candidatura local es como de 1 millón, poco menos. Sí. Él gastó 5 y quedó en tercer lugar. Y me dijo, yo subí algunas cosas, pero lo más importante que es en efectivo, que es la movilización del voto y muchas cosas no las subió. Y otras cosas se las pagaron y no las subió. Entonces le dije, oye, y te llamaron por teléfono para decirte, suba la información que falta. Y me dijo, no, nunca, nadie me dijo nada. Entonces yo creo que ese es el problema de origen, que se basa en lo que cada quien quiere subir. En efecto, pero también de parte de la autoridad, Luis Carlos, hay una cierta... diría yo, incompetencia, porque resulta que acepta esos informes y trabaja a partir de esos informes, cuando falta mucho trabajo de campo. ¿Y qué podrías hacer para detectar esta lana que se gasta en movilización del voto, compra el voto? O sea, ahí sí el INE, ¿qué puede hacer? No hay forma de observar eso en la realidad. Lo que habría que hacer es, mediante ese trabajo de campo, cotejar lo que se está haciendo en las campañas. Por supuesto, no podrían ser todas. No sé, tendría que hacerse una muestra, tendría que alguna manera de detectarlo. Pero hay que detectarlo, Luis Carlos. Si no, si nos basamos solamente en lo que te informa el partido o el candidato y sin que tengas elementos para cotejar si lo que te está informando es verdad, pues no podemos llegar a ninguna parte. El INE sí ha hecho un trabajo de auditoría de espectaculares porque eso se pueden contar y ahí ha detectado inconsistencias. Dice el INE que también revisa la prensa para ir viendo si todos los eventos reportados en los medios están reportados en los informes y que de esa forma detecta. Son 2 vías que dice el INE que usa. Que me parece que pueden funcionar, pero si tú vas a un número determinado de actos públicos de los candidatos y ves que hay 1000 participantes y los 1000 tienen gorras, o casi todos, gorras repartidas, y te reportan 100 o no te reportan ninguna, bueno, ahí tienes un elemento para poder Eduardo, ¿tú crees que así se va a solucionar el problema del exceso de gasto en las campañas? ¿No te parece que, como en la guerra contra las drogas, mientras no se acabe con la demanda, no vas a acabar con el problema? Porque un poco lo que estás diciendo es, si mandamos millones de auditores a las campañas, pues entonces se van a portar bien. ¿No habría que liberar el mercado y solamente garantizar 2 o 3 cosas? Que no entre dinero del crimen organizado y 2, que no entre dinero de gobiernos. O sea, porque estos topes de campaña y estas restricciones, en la verdad, es muy complicado controlarlo. Bueno, yo te la pongo al revés. ¿Cómo vas a detectar que no entra dinero del crimen organizado o de los gobiernos organizados? ¿Cómo lo vas a detectar si no tienes forma de ver el resultado del dinero? El dinero lo puedes ocultar. Lo que no puedes ocultar es la propaganda que haces con el dinero. Entonces, tu ángulo de observación y de fiscalización tiene que ser en el resultado, en lo que compra el dinero. Claro. Yo no veo otra forma de que se pueda hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, es que aquí es donde viene la etapa de estrategia, de planeación, cuando se quieren hacer bien las cosas, pero cuando quieres hacer una fiscalización a base de cotejo de lo que te informan los partidos con facturas, estás perdido. Claro. Eduardo, yo creo que coincido contigo, yo creo que es el gran problema, el gran cáncer de la democracia electoral y mientras no se resuelva, vamos a estar asolvados. Vamos a estar en graves problemas como ya lo estamos. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta que fue la edición número 100 de Periférico 1313. Muy buenas noches.